Buenas noches, son las 6:58. Vamos a dar entonces una espera para el inicio de la Open Class del día de hoy.
Bien, ya son las 7:04, entonces vamos a dar inicio. Ya estamos en la cuarta semana. En la cuarta semana que nos corresponde ya un entregable, pues para los que tienen que entregar un documento. El tema de hoy vamos a trabajar sobre documentación y estándares. Entonces, esta actividad en qué consiste? De manera individual, cada estudiante debe elaborar un cuadro sinóptico sobre dos cosas, documentación y estándares de software. ¿El objetivo cuál es? Mirar pues la importancia de la documentación, pero más que la importancia de la documentación es saber qué documentación y qué estándares se tienen en cuenta eh, durante el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, aquí estamos hablando del software a través del análisis de los procesos para los usuarios finales. Pero realmente, como lo indica aquí la actividad más abajo, ya les voy a explicar, es teniendo en cuenta el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, más que reconocer la importancia aquí es saber cuál es la documentación que se necesita y lo otro es cuáles son los estándares que se deben trabajar teniendo en cuenta el ciclo de vida de desarrollo de software. Hay dos preguntas orientadoras que no hay que responder, no hay que responder. Se ha preguntado cómo se puede asegurar que todos los interactuantes del proyecto reconozcan e identifiquen los estándares aplicados al proyecto. Y la otra pregunta es, ¿cómo considera que se puede medir la efectividad de documentación en el proceso de desarrollo de software? Ahora. Entonces, a partir de la revisión, pues de los recursos que ustedes tienen, de los videos, de los documentos, bueno, de todo el material de internet, van a elaborar un cuadro sinóptico. Entonces, ya en un momento les voy a explicar qué es un cuadro sinóptico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Realice un cuadro sinóptico sobre dos cosas, documentación y estándares. Entonces, son dos cosas, documentación y estándares de software. Son básicamente esas dos cosas. Entonces, vamos a tomar hoy cada ciclo de vida del desarrollo de software y les voy a explicar qué documentación y qué estándar aplica en cada ciclo. Y eso se plasma en un cuadro sinóptico. Identifique con base en el proyecto planteado. Entonces, yo les recomiendo que sigan trabajando con el proyecto de la miscelánea, ¿no? eh, Ese proyecto planteado, las buenas prácticas, las normas, acordes y documentación requerida. Entonces, aquí dice lo siguiente. Bueno, las buenas prácticas es porque en la medida que uno estudia documentación y estándares, allí aparecen las buenas prácticas, aparecen qué documentos se deben de presentar y bajo qué estándar, ¿sí? Dependiendo de la fase del ciclo de vida del desarrollo de software, ¿sí? Entonces son varias cositas acá. Para elaborar el cuadro sinóptico, divida el tema que representará en subtemas y descríbalo dentro de sus llaves. Bueno, aquí están diciendo es diciendo una manera muy rápida, diciendo, mire, un cuadro sinóptico, divídalo en temas, subtemas, ubíquele llaves, que es lo más acertado para hacer un cuadro sinóptico. Utilice pues unas palabras claves, porque primero va un tema, luego van las ideas o los detalles, los conceptos son cortos, no extensos y el cuadro debe tener una estructura similar a esta. Entonces, yo lo que recomiendo es, en el tema, acá, pueden ubicar, por ejemplo, ya sea o el título del proyecto, como tal, y a partir de acá ubican cada uno de los ciclos de vida de desarrollo de software. Acá dice idea principal, primer ciclo, primera fase, segunda fase, tercera fase. Dentro de la primera fase van a trabajar dos, porque este es un acercamiento a lo que es un cuadro sinóptico, pero cuando yo les digo que de cada ciclo saca documentación y
estándares, pues ya no sería una, sino serían dos ideas. Aquí arriba una y aquí abajo otra. Aquí arriba una y aquí en cada idea que representa cada uno de los ciclos de vida de desarrollo de software. Y en los detalles, pues ya los detalles corresponden a cada uno, qué documentos y qué estándares. ¿Qué herramientas utilicen? Utilicen cualquier herramienta de las que ustedes, por ejemplo, si dominan algunas, si dominan Canva, si dominan, no sé, Geniali, si dominan Google Conquer, Lucidchart, Xmin, pero no lo vayan a confundir con mapas conceptuales. No lo van a confundir con mapas mentales porque les queda mal la tarea, les queda mal la actividad. Si la herramienta queda mal toda la actividad. Voy a revisar aquí un momento la rúbrica y me dice ortografía y gramática, estructura. Sí, efectivamente es eso. Ya tienen ganado este de ortografía, pero estructura, si no hay esa organización de la herramienta, ya les queda mal esta parte de la estructura y por ende el contenido no va a estar, como no está relacionado y no está dentro de la estructura correcta, les va a quedar también mal el contenido. Pero entonces, por favor, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso porque un cuadro sinóptico, la estructura es muy diferente a un mapa mental, a un mapa conceptual, a un organigrama y va así. ¿Por qué dice que allí jerárquica? Pues porque esto de todas formas aquí hay una jerarquía. Aquí hay una jerarquía. Esto está subordinado a esto está subordinado a esto está subordinado a esto. Entonces, tengan cuidado por favor con eso. Si la herramienta queda mal, les queda mal toda la actividad. Presenten información relevante y completa de manera clara y organizada. Pide la presentación y ortografía. Al final del curso enliste unas fuentes, es decir, van las referencias bibliográficas, ¿sí? Van unas referencias bibliográficas. Eso lo ubican dentro de puede ser dentro de un documento, el documento con su portada, su introducción, allí. O un documento con el enlace respectivo la, a la ¿qué? a- en línea donde yo lo pueda visualizar. ¿Listo? Entonces tengan, por favor, cuidado con esa herramienta porque les puede quedar mal si cometen un error allí. Incluya un apartado en el que agregue el título del trabajo, su nombre completo, la portada que debe tener todo trabajo académico, una introducción, una portada, una introducción, va el trabajo, van las referencias bibliográficas. Voy a mostrarles acá, voy a mostrarles acá las aproximaciones de cómo ustedes pueden hacer ese cuadro sinóptico. Mire, llaves, hay un tema. Esta es la estructura que yo les recomiendo para el trabajo. En el tema, en el tema va, en el tema En el tema va ya sea o el título del proyecto o pueden ubicar aquí un título acorde, pero yo les recomiendo el título del proyecto y aquí van en las ideas principales, van las fases del ciclo de desarrollo de software. Aquí en estas dos perfectamente documentación y aquí estándares. Documentación, estándares. Documentación, estándares. En documentación, la documentación que se requiere para ese ciclo de desarrollo de software, qué documentación se requiere presentar y cuáles son los estándares que apoyan esa documentación. Y así lo mismo para cada uno. ¿Por qué? Porque en cada ciclo de desarrollo de software es diferente. Es muy diferente la documentación que se presenta en análisis y requisitos a la documentación y estándares que se presenta en diseño. Y diferente a la documentación y estándares que se presenta en codificación y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí yo dejo la salvedad de cómo es la herramienta para que no se vayan a equivocar, por, como les digo, si queda mal la herramienta, les queda
más del 60% de la actividad mar. Aquí tengo un cuadro sinóptico de lo que es un cuadro sinóptico, el tema, cuadro sinóptico. Hay unas ideas principales, técnica de estudio, expresa visualmente y estructura de ideas. Técnica de estudio que mejora la comprensión porque es una herramienta que facilita el análisis. Entonces, mire que hay una subordinación de izquierda a derecha. Técnica de estudio mejora la comprensión porque es una herramienta que facilita el análisis. Se expresa visualmente porque facilita la memorización y organiza las ideas visualmente. Es una estructura de ideas porque jerarquiza las ideas y desglosa subtemas según su importancia. Entonces, allí ya les dejo la forma en que deben hacer. ¿Que el cuadro sale grande? Sí, sale grande porque son siete, aproximadamente siete fases de ese ciclo de vida de desarrollo del software. Listo. Pregunta que tengo para los que están presentes. Como la actividad consiste en mostrar la documentación y mostrar esos estándares a nivel internacional, ¿cómo arrancaríamos? ¿Cuál sería el derecho para arrancar la actividad que tienen que presentar? O esta actividad sobre documentación y estándares. ¿Cuál sería el derecho? ¿Qué deberíamos ver enseguida? Los escucho. Pueden escribir, pueden hablar. Freddy y Patricia, los escucho. O pueden escribir. No, Frey, es que eso es independiente de si no le sale la modalidad trabajo o actividad. Estamos hablando del tema relacionado con tema relacionado con documentación estándares. Entonces, como la actividad consiste en documentación estándares, entonces, para ustedes, entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Cuál sería el tema para trabajar? ¿Cuál sería el orden en que ustedes arrancarían si hay que demostrar documentación y estándares? Esa es mi pregunta. No tiene nada que ver si ustedes son de exámenes o si ustedes son de trabajo final o si son modalidad de actividad. No, no tiene nada que ver con eso. Pueden escribirlo. Profe, buenas noches. Ya por fin solucioné mi audio. No, profe, yo arrancaría con temas de, ¿cómo se llama? De pruebas. ¿Qué tipos de Prueba. pruebas unitarias hacer al software? Sí, Como usted lo mencionaba, el software de la miscelánea, el tema de pruebas. Y a partir de ahí mirar entonces la documentación, cómo iría con casos de uso, em, documentación propia de código fuente, pruebas de, pues todo lo que tiene que ver con pruebas de seguridad. sí. Mm, Ok. por Listo. por ahí iría la vaina. Bueno, listo, ok, bien. Entonces, bueno, usted habla que arrancaría con pruebas. Pruebas corresponde a un ciclo específico de pruebas y validación. Por allí me habló algo de diseño. Entonces, estaríamos también en la fase de diseño. Por allí me habló de seguridad. Eso iría por los lados de implementación. Bueno, entonces,
¿Cuál es el derecho? Tenemos que arrancar, es por las fases del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿sí? Tenemos que arrancar e identificar inicialmente, de acuerdo al proyecto, bueno, hay una fase de inicio o conceptualización. Esa fase de inicio o conceptualización que me implica a mí identificar necesidades, identificar alcance y justificación del sistema. Porque como estamos hablando de fases, entonces yo lo de las pruebas lo dejo, espero ya, cuando ya haya desarrollado código, entonces arranco primero con la parte de identificación de necesidades, alcance y justificación del sistema. Ustedes tienen que de tener muy claro cuáles son las fases. Entonces aquí se las voy a explicar y las tienen en pantalla. Hay una segunda fase que es la fase de análisis de requisitos. En la fase de análisis y requisitos nos centramos en identificar, clasificar, valido dos cosas, requerimientos o requisitos funcionales y requerimientos o requisitos no funcionales. Cuando hablamos de requerimientos funcionales, los requerimientos funcionales tienen que ver para qué fue hecho el sistema. Yo les hablaba que uno allí identifica a través de una redacción cuáles son los módulos con los que yo voy a trabajar. Esos módulos mentalmente yo los voy llevando a través de decir, voy a hacer el módulo de captura de datos, el módulo de almacenamiento de la base de datos, el módulo de visualización, el módulo de modificación. Esos son requerimientos funcionales porque yo empiezo a trabajar cuáles son los módulos o las funciones que van a dar vida al sistema. Y los no funcionales tienen que ver ya con aspectos de calidad, pero eso es análisis de requisitos. Allí no se hace diseño, allí no se hace codificación, allí no se hace pruebas, allí no se hace mantenimiento, allí no se hace despliegue, solamente es análisis y requisitos. Es una de las etapas más demoradas junto con la diseño porque hay mucha etapa de análisis, entender el sistema en su totalidad. Luego viene una tercera fase que es la diseño. La diseño, que es la fase que ustedes ven acá, esta verdecita, esa diseño corresponde a que allá yo miro la arquitectura técnica y operativa del sistema. Eso es, eso es. Cuando usted hablaba de casos de uso, pues eso es muy similar a eso. Pero en el diseño uno mira la arquitectura, cómo fluyen los datos. Yo hago un esquema, puede ser de red, si es que mi proyecto tiene algo relacionado con eso. Hago todo un esquema donde yo pueda visualizar allí los componentes. Es técnica y operativa, obviamente. Allí en la diseño implica todos los diagramas sabidos y por haber de UML que son aproximadamente como 25 diagramas, que el modelo relacional, que el modelo de entidad-relación, que los casos de uso, que el modelo de objetos, que el diagrama de clases, que el de tiempos, que el de actividades, que el de componentes, todo eso va en la etapa de diseño. Entonces, lo primero, uno donde se ubica, uno se ubica es en el ciclo de vida de desarrollo de software. Por eso se llama ciclo y por eso se llama vida del desarrollo. Porque uno dice, bueno, ¿por dónde arranco acá? ¿Verdad que hay unas fases? Pues arranco por la primera fase. Arranco por la primera fase. Y la primera fase va a tener una documentación y unos estándares. Y la segunda fase va a tener una documentación y unos estándares. Y la fase de diseño va a tener documentación y estándares. Y la fase de pruebas va a tener documentación y estándares. Pasamos a una cuarta fase que es la fase de desarrollo y codificación. Y esto les va a servir a ustedes para toda su vida profesional. Y siempre sus proyectos van a tener que ver con las fases del ciclo de vida de desarrollo de software. Ustedes van a decir de pronto en un momento por allá, pero es que el ingeniero Angelo nos explicó por allá que eran 7 fases. ¿Y por qué ahorita estoy mirando, no sé, algún ingeniero o algún libro o algún artículo o algún video en YouTube y dice, no, que solamente aplique 4 fases? Porque eso depende de cada quien. Yo puedo condensar esto en 4 o 5 fases: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y se acabó. Lo que pasa es que en las pruebas me toca incluir otras cosas como el despliegue, me toca incluir mantenimiento, porque eso no se puede quedar a la deriva. Yo hago pruebas, bueno, y después de hacer las pruebas, entonces hago todo el montaje del prototipo real.
Pero eso debe quedar claro, o sea, las fases del ciclo de vida, es que Luis Joyanes, es más, Luis Joyanes plantea como 9 fases, otros plantean 7, otros plantean 4, así, entonces eso va cambiando, pero realmente las fases van en un orden similar al que le estoy dando. Obviamente tengo que hacer primero análisis, obviamente tengo que hacer diseño, sí señor, obviamente tengo que hacer desarrollo, lo dijo Freddy ahorita, hablaba de las pruebas. Ah, bueno, entonces nos centramos en las pruebas, pero eso es de la etapa número 5 porque yo primero tengo que pasar por análisis, luego hago el diseño, luego hago el desarrollo, para poder hacer pruebas hago el desarrollo, que es otra fase, que es donde ya yo empiezo a codificar y hacer todos mis módulos, y luego paso a las pruebas y validación, se llama así pruebas y validación, porque yo empiezo a verificar el cumplimiento de esos requisitos. Y luego, pues, y luego paso ya cuando hago pruebas, que ya todo quedó listo, entonces paso una que se llama despliegue. Y si nos acordamos, yo les hablaba por allá el entorno de despliegue. Pues eso es, yo ya hice mis pruebas acá en el computador. Venga, ahora sí lo voy a llevar a donde realmente va a funcionar el ejercicio. Eso se llama despliegue y el despliegue implica migración de datos. Si implica configuración del servidor, entonces va uno allá y hace configuración del servidor, instalación de la base de datos, todo allá lo replica como debe ser. Por eso se llama despliegue e implementación. Hay un despliegue de aplicaciones ya tan en el entorno real. Y luego viene por última una que se llama mantenimiento, que la de mantenimiento es que como su nombre lo dice, si por allá me quedó algo mal, oiga, venga, pero ¿qué pasó aquí con esta base de datos que no me está funcionando? Ah, pues miremos a ver, eso se llama mantenimiento. Sí, no es el mantenimiento de los computadores. Ah, bueno, que de pronto el servidor, el computador donde se fue a instalar, tuvo problema. Ah, pues tocará hacerle mantenimiento. Pero cuando hablo de mantenimiento es porque es gestionar los ajustes y las mejoras del sistema cuando ya empieza a usarse. Entonces, por eso es ese paréntesis grande que estoy haciendo acá de no se les olvide, por favor, el ciclo de vida de desarrollo de software. No se les olvide. Y muy bien que ustedes que no están de pronto como como me lo acabo de decir, Freddy, que no, yo es que yo estoy en examen, pero mire, usted es de examen y está acá. Y yo aquí estoy tocando un tema que es transversal para todas las modalidades, independientemente si tienen que entregar trabajo o no. ¿Listo? No se les olvide, por favor, nunca el ciclo de vida de desarrollo de software porque es un norte. ¿Dónde arranco yo? Arranco por acá. Arranco por acá. O si quieren pueden arrancar por análisis, pero no se pueden saltar análisis. Hay que hacerlo y ahí empiezan de ahí arriba. Listo. Yo les puedo decir que cuando uno habla de estándares, uno dice, bueno, pueden haber dos grandes estándares, digámoslo así, la 12.207 y la 25.010. ¿Qué es eso, ingeniero? Son normas internacionales que establecen, que establecen cómo hacer las cosas dependiendo, digamos, de lo que usted vaya a hacer. Uno escucha por allá que empresas dicen, no, es que vamos a certificarnos con la norma, voy a equivocarme porque realmente yo de procesos organizacionales no sé, es que esta empresa se va a certificar en la norma 29.000 tal, que es la última en procesos, porque esa norma dice y evalúa cómo está esa organización. Así pasa con el software. Hay unas normas que dicen, mire, usted debería hacer esto si usted va a organizar su software. Porque si uno lo hace así, si de pronto alguien lo va a auditar a uno con una norma, uno está dentro de la norma y generalmente uno no lo hace. Entonces, ¿yo qué les puedo explicar acá? Dos cosas. Hay una norma que yo utilizo mucho que es la 12.207 porque esa norma me dice cómo haga las cosas dentro de cada una de las fases del desarrollo, del ciclo de desarrollo de software, cómo tengo que hacerlo cuando estoy haciendo análisis, cómo tengo que hacerlo cuando estoy haciendo diseño, cómo tengo que hacerlo cuando estoy haciendo pruebas, cómo tengo que hacerlo cuando estoy haciendo mantenimiento. Y hay una que se llama 25.010. ¿Y eso qué es? La 25.010 se centra cuando ya todo su proyecto está hecho
evalúa la calidad de cómo quedó su producto. Y así pasa con las empresas. Hay una norma que no sé, le dirá a alguna empresa que haga, no sé, derivados lácteos, cómo tiene que hacer esos procesos para que estén reglamentados. Y habrá otra norma que ya evalúe el producto final. Así pasa y así pasa acá. Entonces, vamos a arrancar por el derecho. Mire, de cada ítem, de cada fase, yo les voy a explicar documentación y estándares. Mire, fase uno, inicio y conceptualización. ¿Cuál es la documentación que ustedes tendrían que entregar y cuáles son los estándares que nos ayudan allí y que nos exigen? Uno se tiene que apoyar de la norma. Yo estoy trabajando personalmente, yo conozco la 1107, conozco algo de la 830, estoy trabajando con esta 2413 porque mi proyecto es ese. Estoy pegado a la norma, porque la norma me dice, mire, haga esto, hágalo de esta manera. Me sirve, claro, porque la norma me está diciendo a mí, mire, haga esto, hágalo de esta manera. Entonces, voy por la primera fase del ciclo de desarrollo de software, conceptualización. Cuando hablamos de conceptualización, regálenme regálenme un minutico, que hay unos estudiantes que me están, parece que tienen problemas, pero regálenme un. Bien, ya volví con ustedes acá, listo. Entonces estamos hablando de la documentación. Si tienen dudas, ya saben que pueden hablar, pueden levantar la mano. Entonces, primera fase, inicio y conceptualización. En la inicio y conceptualización yo les decía, vamos a identificar necesidades, alcance y justificación del sistema. Realmente yo les digo que en inicio y conceptualización de pronto uno casi no trabaja allí y le digo por qué. Porque es más de la empresa que en su momento dijo, por ejemplo, en donde dice documento de visión del proyecto. Ellos allá definieron su misión, visión, definieron la perspectiva general del sistema, cuáles eran las metas, funciones que aunque uno las debe conocer porque uno dice, bueno, esa empresa, ¿qué es lo que hace? La de miscelánea, ¿cuál es el perfil de los usuarios que están trabajando allí? Ya, ¿qué es lo que espera que esa empresa haga a largo plazo, a corto? Pues uno como que se va ubicando, ¿no? Entonces, yo les diría con base al proyecto mío, al proyecto real, en este proyecto, pues la visión establece crear un prototipo de un sistema ambiental o de monitoreo para dispositivos IoT que funcionan en hogares, pymes, capacidad para medir, por ejemplo, calidad de aire, emitir alertas en tiempo real. ¿Listo? En esta parte yo voy a avanzar rápido porque realmente quiero más enfocarme en la de la segunda en adelante. Las actas de inicio o ficha técnica institucional, pues realmente es como la que formaliza el arranque del proyecto, asigna responsabilidades, el equipo de trabajo, establece cronogramas, justifica la pertinencia. Y si uno lo mira desde la parte académica, es como el anteproyecto que uno hace, donde uno formaliza la introducción, donde formaliza todo lo que es el problema, el planteamiento del problema de los objetivos y demás, ¿sí? O sea, eso es como el acta. Aquí podemos observar que dice revisión de literatura y justificación. Eso es lo que yo les digo, es más como esa parte de decir, bueno, y eso nunca debe quedar, debe dejarse de lado. Por ejemplo, cuando hablamos de revisión de literatura técnica y de estado del arte es porque uno debe como ingeniero decir, bueno, venga, me toca hacer este proyecto. Y por ejemplo, en el caso que yo les estoy hablando sobre computación perimetral, yo tuve que investigar sobre proyectos previos, proyectos similares y tecnologías sobre lo que yo estaba haciendo para darme cuenta, bueno, ¿será que sí es posible lo que yo estoy planteando? ¿Será que estoy trabajando en algo que ya alguien lo hizo y si lo hago, pues realmente no me va a aportar nada? Es sustentar técnicamente y académicamente el enfoque propuesto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué hice? Yo trabajé, hice comparativas entre diferentes tipos de arquitectura.
Por ejemplo, yo creo que ustedes han oído hablar de cloud computing, ¿no? Computación en la nube, pero hay otras computaciones, por ejemplo, computación en la niebla, está la computación perimetral, está, bueno, hay otras tecnologías. Y cuando hablamos de justificación es porque la justificación no me explica por qué está eligiendo ese proyecto o por qué es tan importante eso, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí a cabalidad que yo explico por qué elegir computación de borde o edge computing, porque estoy destacando que hay unos beneficios en latencia, en autonomía, en menor dependencia de infraestructura externa, sobre todo porque en zonas rurales donde la conectividad es intermitente, pues se justifica trabajar allí, pero también es por cuestiones de seguridad, porque yo lo puedo llevar a la ciudad y puedo ubicar mi proyecto dentro de una oficina, dentro de una casa y hacer allí unos análisis sin depender de internet, que, uy, se fue el internet en la casa. No, mi equipo estaba trabajando, ¿qué necesitó? Corriente, se fue la luz, le tenía UPS. Entonces, pues allí puedo hacer ese tipo de. Entonces, eso es en cuanto a documentos. En cuanto a estándares, entonces miren que allí se trabajan unos estándares. ¿Cuáles estándares? El estándar ISO IEC 12207, que son procesos de iniciación, que es donde es una norma internacional que estructura procesos del ciclo de vida de software. Por eso me gusta mucho la 12207 porque me dice exactamente en qué fase, me dice qué haga en cada fase, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir que el equipo de trabajo aplicó esta norma para definir un flujo de trabajo inicial, incluyó reuniones con usuarios potenciales y levantamiento preliminar. ¿Mm? Eso en cuanto a esta. Ahora sigue la 830. La 830, la 830. Es una norma que me dice a mí cómo debo, cómo debo estandarizar algunas cosas cuando inicio el proyecto. Por ejemplo, cómo debo redactar requerimientos funcionales y no funcionales. Yo aquí podría decir que durante la elaboración del documento se utilizó el formato IEEE 860 como guía para describir los requisitos iniciales en lengua natural y clasificarlos. Y hay una norma que ya es más del tipo técnico, no de redacción, que es la norma IEEE 2413. Mírela acá. Mírela acá. Esa norma, esa norma, esa norma hace referencia para estructurar correctamente los componentes de un sistema distribuido, sobre todo cuando, por ejemplo, que estoy trabajando en sensores, conectividad y procesamiento, esa norma me ayuda a mí mucho, la norma IEEE 24.3. Entonces, si uno va a trabajar con un sistema como Internet de las Cosas, la IEEE 24.13 ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que ayuda esta norma es que le dice a uno, mire, trabaje por capas separadas. ¿Qué es capas separadas? Mire, haga un módulo de captura de datos. Listo, haga un módulo de transmisión. Haga un módulo de procesamiento. Haga un módulo de interfaz. Eso es lo que le dice la norma. No le dice cómo lo haga. Le dice, mire, trabaje por capas. Entonces uno le da la idea y eso uno lo encadena con los objetivos del proyecto. Ah, ¿verdad que yo ya había propuesto captura de datos? ¿Verdad que ya había propuesto configuración de un protocolo? ¿Verdad que ya había propuesto que iba a ser un módulo para almacenamiento en la Raspberry? ¿Verdad que ya había un módulo que yo había propuesto para visualización? Y la norma me está diciendo, sí, hágalo así por capas separadas. Sí, entonces uno va trabajando cosas. Bien, viene una parte que se llama análisis de requisitos. La de análisis de requisitos es de las que más consume tiempo. Mire todo lo que hay que hacer. Todos estos documentos hay que hacerlos. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco documentos hay que hacer allí.
5 documentos. El primer documento que podemos observar allí dice especificación de requisitos. Mire, es el primero que hay que hacer, porque es un documento base que reúne todos los requisitos del sistema. Los funcionales, los no funcionales, las restricciones, los criterios de aceptación, redactados de forma que yo pueda verificarlos, ¿sí? Ejemplo, yo puedo decir allí que el proyecto incluyó requisitos donde el sistema debe capturar datos de los sensores. Yo les había explicado en la clase pasada, BM680, y el sistema debe procesar los datos en menos de un segundo. ¿Mm? Hay un segundo documento que podemos observar acá que se llama lista priorizada. Esa lista priorizada es donde yo voy y miro cuáles son mis requerimientos funcionales y no funcionales. Y yo los redacto, estos priorizados. Ese formato no me lo inventé yo. Ese formato está allí. La norma me dice, mire, la lista de requisitos priorizados, ubique un ítem que se llame proyecto y ubica su nombre del proyecto. Ubique el responsable, fecha y versión. La norma me lo está diciendo, la norma me está ayudando a mí. Me está diciendo, mire, haga un documento. Por eso el tema de hoy, documentos y estándares. Hay una norma, hay un estándar que me dice la 2207, haga una lista de requisitos priorizados. Y uno dice, bueno, vení, ¿yo cómo hago esa lista de requisitos priorizados? Entonces, si uno se pone a investigar, dice, mire, proyecto, pues aquí ubica un nombre del proyecto. Mire cómo se llama el proyecto. Diseño y un prototipo es computing basado en un servidor Raspberry Pi para el tratamiento eficiente de datos IoT. Responsable. Aquí en este momento yo soy el director responsable. Fecha, versión. Y hay dos cuadros que uno debe diligenciar. Un cuadro donde uno coloca requisitos funcionales y otros requisitos no funcionales. Y uno dice, requisitos funcionales y no funcionales. Bueno, y la tabla que debe tener tres columnas: código, descripción y prioridad. Y en código que coloco, no coloque RF y el número. RF significa requerimiento funcional y 01 pues el número del requisito. Uno puede ubicar los que uno quiera. Yo siempre recomiendo no hacer muchos requisitos a no ser que sean necesarios. ¿Sí? A no ser que sean necesarios. Yo planteé 5. Descripción. ¿La descripción qué es? La descripción es ese verbo que me dice a mí en qué consiste. Yo aquí le digo, mire, capturar datos desde sensores BM680 y sensores de calidad de aire mediante script de Python. Ahí está bien la descripción porque estoy utilizando un verbo. Estoy utilizando un verbo y el qué se va a hacer. Voy a capturar datos. Estoy acompañando el verbo con un objeto desde sensores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante script de Python. Mire que estoy utilizando el verbo, el objeto y el mediante. O el por qué. O el cómo lo voy a hacer. Y la prioridad que es, yo puedo definir si mi requisito es alto, es medio o es bajo. Aquí no hay términos intermedios de alto, 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 medio, no. O es alto, o es medio, o es bajo. ¿Por qué? Para mí unos requisitos tienen alta prioridad. Mire estos: capturar datos, configurar protocolos, hacer análisis. No, perdón, hacer análisis no. Aquí estoy almacenando la información y filtrando. Cuando hablo de preprocesamiento, perdón, acá uno filtra datos limpios para establecer los formatos en que van a quedar los datos. Eso es. Luego viene el análisis y luego viene la visualización.
Mire, sencillo, entrada, procesos y salidas. ¿Qué es lo que le dicen a uno cuando uno hace diseño de software? Análisis, diseños y salidas. Eso es eso. Y así, y eso que, mire, y eso que solamente estamos estoy en el segundo peldaño que dice lista priorizada. ¿Esto toma tiempo? Claro que toma tiempo. Claro que tomó tiempo. Toma tiempo porque los documentos no se hacen de un día para otro. Mire esta lista priorizada que les estoy mostrando. Yo tuve que hacer primero un objetivo general y unos específicos. Luego la norma me decía a mí, mire, planteé, eso se llaman reglas de negocio, no porque sea una empresa, no, la norma lo dice así. Es una regla de negocio donde usted allí establece qué va a hacer. Y obviamente cuando uno plantea eso, pueden salirle más, pueden salirle menos, uno va depurando y uno va haciendo análisis, bueno, me quedó este bien, me quedó mal, y luego uno lo viene y lo plasma acá. Y luego vienen los requisitos no funcionales, que son los que tienen que ver con calidad, que ese es otro cuento aparte. ¿Cómo así requisitos no funcionales? Sí, porque en requisitos funcionales ya no es eso de captura, ya usted está capturando, ya sus datos están fluyendo en el sistema. Ahora validé. Ya eso quedó hecho. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Ahora sí miremos la calidad. Bueno, ¿cómo está procesando esos datos? Entonces, aquí es cuestiones de calidad. El sistema de procesar datos en menos de un segundo. Esto hace referencia a latencia. Mi prioridad es alta, claro, porque yo necesito que mis datos sean capturados en un segundo, en menos de un segundo. El consumo de energía. Esos datos almacenados están protegidos mediante cifrado. ¿El sistema es autónomo sin esa conexión a Internet? ¿O es que a pesar de que no tiene Internet, como que los sensores no están enviando bien la información? Mire, esto es una lista priorizada, la norma me lo dice. Mire que no es mucho. Es su título, hay que llenar aquí cuatro cosas, acá inicialmente, y luego dos tablas. Esa es la lista que me pide a mí. Esa es la lista que me pide a mí. Bueno, yo le coloqué aquí este marco de adorno, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Pero es esto, el contenido, lo que debe quedar allí. Eso es una lista priorizada para que sepan la norma, cómo lo exige a nivel internacional. Yo siempre defiendo el análisis porque el análisis, aunque no le gusta a uno, porque eso es meterse uno con lectura, hacer allí, bueno, leer, porque uno quiere entrar ya a hacer desarrollo de código. Pero mire que mi análisis es un norte y me dice, cuando yo hago análisis, yo quedo conforme porque digo, ah, yo ya sé que tengo que hacer estos cinco módulos. Que por allá, mientras uno desarrolla, dice, venga, pero aquí me hace falta algo, ah, bueno, puede uno hacerle otro módulo, puede resultar, pero ese es el norte de uno, mire, este es el norte. Aquí obviamente hay cosas ya internas del software, por ejemplo, aquí yo debo montar el entorno virtual en Python. Pero para poder montar el entorno de Python yo no necesito un requerimiento funcional, porque eso ya es en el despliegue cuando yo tenga que montar Python. Yo ya sé que tengo que trabajar con un entorno virtual porque los entornos virtuales me independizan a mí y me evitan los conflictos de versiones. Es eso. ¿Listo? Para que entiendan esa parte. Yo podría aquí, y me gustaría hacer eso, pero es que nos demoramos, mostrarles cada documento, mire, cada documento yo se los podía mostrar de estos. Luego sigue un acta de validación. Esa acta de validación pues es más como ese documento donde se registra esa revisión y aprobación formal por parte de los usuarios, porque es que uno se tiene que reunir con la gente. Esa acta de validación el acta de validación incluye que uno se reúna con las personas que lo contrataron a uno y les diga, bueno, tengo estos requisitos funcionales, los vamos a trabajar
uno socializa eso y empiezan a hacerle preguntas para ver si entendieron, si aprobaron, no, ¿sí? Yo podría decir aquí en acta de validación, los usuarios pidieron que la visualización de las alertas fueran visuales con colores. De pronto, una oficina me dijeron, venga, es que nos gustaría que el proyecto que usted va a implementar nos enviara alertas visuales, que miráramos pantallas y dijeran, uy, la temperatura está subiendo, entonces aparece un color rojo. O de pronto otro dijo, no, queremos que aparezca un pitido. Ah, bueno. Esos son actas de validación de requisitos. Luego viene el siguiente paso que ustedes lo pueden observar en la pantalla, que es glosario de términos. Ya eso de glosario de términos es más unos conceptos que uno tiene, pero mire que son muy útiles, mire que son muy útiles. Uno tiene que aprender a trabajar los glosarios, a definir cositas allí. Yo allí tuve que incluir definiciones como que era el MQTT, que uno dice, pero esa terminología, ¿no? Pero son cosas que uno va empezando a entender. Qué es el IoT, qué es el Random Forest, qué es el Scikit-learn, bueno, tantas cosas allí. Luego viene lo que es el historial de versiones. El historial de versiones no tiene nada que ver de pronto que alguien me pregunte, ah, pero es que hay un historial de versiones para código. Para código es diferente. Aquí estamos hablando, es del historial de versiones, de eso que yo he venido trabajando durante el proyecto y de pronto me dijeron a mí, no, es importante que usted me cambie este módulo porque no me gusta cómo lo está haciendo. Mire que no te lo habíamos dicho que lo trabajara con colores. Eso es un historial de versiones, es una tabla y la norma le dice cómo lo haga. La norma 12.207. Eso es lo bueno. Entonces allí uno incluye la fecha, incluye el autor, incluye qué observación se hizo y demás, como para que la tengan presente. Y son varios documentos. Todos estos documentos yo los puedo mostrar en su momento, sino que por tiempo pues no lo puedo hacer ahorita. Estándares y referencias, pues yo ya les hablé de la norma 12.7, pero también pues hay otras normas que aplican acá dentro, que aplican aquí, y es la 830.998, que es la especificación de requisitos de software. Eso es un documento. Yo le dice, mire, haga un documento y consolide todo. La norma IEEE 830 es, mire, todo eso que usted hizo de los 5 documentos, recopílelo en uno solo, consolídelo. También le enseña a uno cómo a redactar, venga, plantee requisitos claros, complejos, verificables, sin ambigüedades y demás. Está la ISO 25010, calidad de producto de software, que es lo que yo les digo que es al final, ¿no? Uno tendría que esperar a que ya todos digamos, no aquí, sino ya cuando ha pasado por diseño y codificación, que uno pueda ir aplicando la norma. Venga, y en cuanto a calidad, seguridad, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Será que lo estoy haciendo bien? Porque la norma me pide protección de datos, me pide tiempos de respuesta y demás. Y la 12.207 que era la que les he hablado. Sí. Voy a hablar de la siguiente, que es la diseño. Mire que ya hemos pasado por tres. Ahora viene la diseño. Mire que cada una tiene sus documentos, sus estándares. Documentos y estándares. Estamos en la etapa de diseño. Tiene unos documentos y unos estándares. Y realmente cuando uno hace un proyecto de software en la universidad, uno no hace todo esto porque realmente lo que le dicen a uno es, mire, haga análisis, lo básico, de diseño haga lo básico, de codificación haga lo básico, pero si uno se fuera a la norma, tendría que uno aprender a hacer todo esto, aprender a hacerlo todo, todo. ¿Mm? Entonces, la norma es bastante exigente. La norma es bastante exigente. ¿Sí? Entonces, por eso, porque es muy minuciosa la norma. Le dice a uno, mire.
Por ejemplo, en este diseño, mire, son 4 documentos que hay que entregar, porque allí, como les digo, hay que hacer desde arriba que aparece el número 1, dice diagramas de arquitectura. Sus diagramas de arquitectura, pues son gráficas que muestran la estructura general del sistema, ¿no? Sus componentes, las interacciones. Entonces ya ustedes tendrán que ir a investigar, bueno, ¿qué diagramas puedo hacer? ¿Hago uno solo? ¿Hago dos? Pero ojo, hay que entender qué tipos de diagramas debo yo hacer y aplican para el proyecto. Por ejemplo, en el caso de IoT, yo, por ejemplo, elaboro diagramas que muestren sensores conectados al módulo de adquisición de transmisión MQTT, procesamiento en la Raspberry Pi y visualización. ¿Mm? Hay otro documento que uno puede entregar que se llama planos de conexión, que ya es un poco más especializado. Entonces, vayan ustedes imaginando, entonces, ay, entonces que me toca entregar, si yo voy a hacer de red, mi proyecto de red sistemas distribuidos, pues tengo que hacer un plano de conexión ya no de sensores, sino un plano de conexión de los computadores. Entonces, esquemas que detallan cómo se conectan físicamente. En mi caso, los sensores de hardware, Raspberry Pi, especificación de pines, voltajes y protocolos. Y si el proyecto de ustedes es de red, entonces sería cómo se conectan físicamente los computadores, cuáles son los dispositivos, por ejemplo, Cisco, switch, router y demás protocolos de seguridad y demás que se utilizan allí. Ahí hay uno que se llama selección de tecnologías. Ah, bueno, ¿y qué tecnología usted utilizó? ¿Qué protocolos? En mi caso, el MQTT, Secure No-REST, Flash. Sí, uno allí va empezando a establecer cosas, pero mire que va un orden. Empieza uno como desde lo básico y va avanzando. Y hay otra que se llama, que nos pide la norma, que se llama descripción de flujos y estructura modular del sistema. En la descripción de flujos es una explicación, bueno, textual o gráfica. Yo prefiero gráfica del comportamiento del sistema, cómo están organizados los módulos, cómo fluyen los datos entre los módulos. Y yo les mostré en una Open Class. Eso fue en la clase pasada. Yo les mostré el flujo, que hice una gráfica donde aparecía la captura del sensor, que viajaba, que utilizaba el MQTT como protocolo, luego que llegaba a la Raspberry. Eso es el flujo, ¿sí? Eso es el flujo de información, flujo de información. Y obviamente, entonces, ¿cuántos documentos hay? Miren, hay 4. Diagramas, planos, selección de tecnología y descripción del sistema. Y si uno lo mira, pues hay una lógica allí. Por eso la norma nos dice eso, hay una lógica. Empiezo por diagramas de arquitectura donde uno plan. Y yo también se los mostré en esta clase. Creo que fue en la primera o en la segunda. Les mostré el plano que yo hice. Es de mi autoría. Las conexiones y todo. Como para ver eso en general. Y ya después uno empieza a lo más específico. ¿Qué miramos acá? ¿Qué miramos acá? Miramos estándares y referencias. ¿Qué estándar está? Bueno, entonces allí encontramos que hay unos estándares que me apoyan cuando yo voy a hacer esos gráficos. ¿Mm? Que por ejemplo hay uno que es por ejemplo el ISO IE 42010, que es para arquitectura de sistemas, que es el que me dice cómo debo analizar y documentar la arquitectura de un software. Entonces yo podría decir con el proyecto que se aplicó para definir puntos de vista y vistas arquitectónicas de hardware, software, comunicaciones y seguridad. Mírelo, mire que aquí yo incluyo varias cosas. Hardware por un lado, software, comunicaciones y seguridad. Es vital eso, es vital eso. En cualquier proyecto, entonces uno mira, bueno, ¿qué está involucrado en mi proyecto de hardware? Así sea un computador, pero si está en red, ojo, bueno, hardware, software, comunicaciones, eso implica protocolos y seguridad del sistema. Hay una cosa que se llama buenas prácticas, mírelo acá, lo verde, ese buenas prácticas
de diseño de software embebido, porque como mi proyecto es con software, entonces, entonces hay unas buenas prácticas que son recomendadas al desarrollo de sistemas con recursos limitados. Cuando hablamos de recursos limitados, son dispositivos IoT que no tienen mucha capacidad de almacenamiento, que no consumen mucha energía, que no son muy grandes, que no tienen una capacidad de procesador inmensa, ¿sí? Entonces, yo digo que en buenas prácticas yo apliqué, yo apliqué prácticas como minimizar el uso de memoria, asegurar la eficiencia energética. ¿M? Y hay una norma que es la 27001 y hay otra que se llama la OWASP, que es IoT, que es específicamente para integrar seguridad desde la fase de diseño con cifrado, autenticación y protección de datos. Entonces, la OWASP lo que hace es recomendaciones. Mire, nosotros recomendamos que para proteger el acceso al sistema hagan cifrado de datos localmente. ¿M? Entonces, son cosas como esas que uno dice, ay, ¿verdad? ¿Cómo hago un cifrado de datos localmente? Ya le toca a uno por eso investigar, mire, el cifrado de datos localmente, hágalo con este software, haga autenticación, haga. Entonces, eso es lo que implica eso. Vamos a hacer esta actividad que es muy cortica y no es nada complicado, no es nada complicado porque está relacionada con lo que ya les dije al principio. Eso no se van a demorar nada, es relacionado con las fases del desarrollo del software. Les voy a dar 5 minuticos para que lo hagan allí. Son las 8 y 6.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue? Muy difícil para que me envíen el pantallazo. Ya estoy terminando, profe, pero lo estoy haciendo en otro celular porque no puedo, ¿listo? Dame un Ah, momento. listo, listo, ok, no hay problema, no hay inconveniente. Vale, para poder entonces continuar aquí mientras ustedes terminan acá. Eso es como un recorderis para que ustedes sepan las fases, ¿no? Cuando yo le decía esta fase implica clasificar, validar a qué fase del ciclo de vida corresponde. Vamos a entrar a algo bien importante que es el desarrollo y codificación. El desarrollo y codificación. El desarrollo y codificación, ¿qué implica, muchachos? El desarrollo y codificación implica implementar los módulos, ¿cierto? Los módulos. Ya hay una documentación que nos piden allí. ¿Qué nos pide? Eh, pues digamos que para términos generales, scripts, si tenemos códigos de modelos, si tenemos porque es que pronto ustedes van a decir, pero es que no está hablando de script de códigos de Python, de código de modelo Random Forest, de configuraciones no ready flash, pero ¿qué es lo que nos pide la norma? Bien, Freddy, listo. Ok. Y Patricia, perfecto, muy bien. Entonces, yo les digo así a grandes rasgos que eso aplica para cualquier proyecto, porque cuando hablamos de desarrollo de script, pues quítenle aquí Python y decimos, no, desarrollo de scripts en Java, en PHP, en Ruby, en JavaScript. Si es implementación de modelos, si su proyecto no tiene nada que tenga que ver con inteligencia artificial, aprendizaje automático profundo, pues no incluyan esa parte, pero sí tiene que ver con algo de configuración, ¿no? Configuración de base de datos, va a configuración de base de datos. Si es configuración de un framework específico, entonces es que ahí yo aquí especifiqué los míos, van script, va implementación de modelos, random forest, porque yo tengo que preentrenar el modelo random forest primero en una máquina para luego llevarlo a otro lado. Luego tengo que hacer configuración del Node-RED y Flash, que son los framework para visualización de datos. Uno, porque yo lo puedo hacer vía web o porque lo puedo hacer directamente de manera local. Y otra cosa que está allí, que es la documentación o el manual de desarrollador. Ese manual de desarrollador es un documento que explica que nosotros lo debemos de hacer, cómo instalo y configuro y ejecuto el sistema. Eso hay que hacerlo. Pero es que eso requiere mucho tiempo, pero hay que hacerlo porque yo tengo que documentar todo eso, cómo se instala, cómo configuro todo el sistema, cómo lo ejecuto. Pero es que eso cualquier ingeniero que llegue, no, porque es que uno está ahí en la empresa, deja los manuales técnicos de usuario y demás para que otro llegue y basado en esos manuales haga el mantenimiento, haga los ajustes y demás. ¿Mm? Esos manuales de desarrollador o README, que se le llama así README técnicos, pues van a incluir lo que yo les decía sobre las dependencias, estructura de código. Dependencias, ¿qué es? Pues esos manuales incluyen la instalación de cuando instalamos las librerías que yo necesito para mi proyecto. Ah, es que necesito la librería SYS, la librería NumPy, la librería JobLib, todo lo que yo necesite para mi proyecto, entonces allí va en el manual de desarrollador. Incluyo las dependencias, se llaman dependencias. Recuerden que todo lo que son lenguajes de programación que yo necesito un gestor de paquetes, esos gestores de paquetes se me vuelven dependencias porque yo estoy dependiendo de esas librerías. Y las librerías también tienen una clasificación, porque hay librerías estándar, que son las que vienen directamente con el lenguaje. Hay unas librerías de terceros, que son las que yo necesito instalar adicionalmente porque mi lenguaje no lo tiene. Entonces están las estándar, las de tercero, y hay otras que son las locales, pero esas locales es cuando uno importa.
los archivos que uno hizo y que estoy llamando a ese archivo que tiene una clase. Esa es la más sencilla de todas. Entonces, el manual de desarrollador y el manual técnico tiene eso, ¿sí? Tiene eso. Entonces, acá en esta fase, que es la que estoy hablando de desarrollo y codificación, pues ahí uno involucra todo lo que uno hace, ¿sí? No es el flujo de todo, sino dice script, configuración de bases de datos, configuración de framework, pero siempre va esta que es documentación técnica, desarrollo y codificación. Aquí están los estándares y las referencias. Los estándares y las referencias. Y aquí sí, en esos estándares y referencias, hay algo que ustedes ven aquí que dice PEP 8 para estilo de código de Python, documentación de código, control de versiones y descripción de diseño. Este estilo de código es una buena práctica que nosotros eh, eh, hagamos y es que busquemos cuál es mi guía de buena práctica del lenguaje en el que yo estoy programando. Y Python tiene una que se llama PEP 8. Hay una página exclusiva de buena práctica que le dice a uno cómo debe nombrar las variables, cómo debe hacer indentación y comentarios. Entonces yo puedo decir acá, sí, se usó la P8 para estructurar el código con indentación en 4 espacios. Nombré las funciones con la técnica SNAT case. ¿Qué es eso de SNAT case? Pues la SNAT case es que las variables deben, por ejemplo, deben, si son nombres compuestos, deben de tener raya al piso. Venga, les voy mostrando acá directamente en este ejercicio, en este código, Esto es un SNAT case. Esto es un SNAT case. Mire, leer raya al piso, temperatura. Acá, las clases. BM680 simulador sensor, donde no va raya al piso, pero va las palabras. Bueno, aquí hay una especie de excepción. Y ese, como este es un sensor, y yo lo estoy nombrando acá, yo todo lo coloco en mayúscula. Pero si fuera una palabra que no fuera la marca de algo, pues va la primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula, como acá, simulador sensor. Esas son las buenas prácticas de cómo yo debo nombrar las clases y las funciones. Y eso es vital, 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 vital. Entonces, voy a abrir aquí mi Visual Studio Code y les voy a explicar así unas cosas en este tiempo que queda acá. Este tiempo acá. Ujú. Voy a compartir Visual Studio Code y les voy a explicar algo relacionado con todo eso que les estoy hablando. A ver, voy a abrir aquí, me voy a regalar un minutico. Voy a buscar el documento. Acá. Entonces, vamos a suponer que yo voy a hacer aquí voy a crear un archivo. Nuevo archivo de Python. Listo, acá. Listo. Entonces, ¿qué me dice a mí qué me dice a mí las buenas prácticas de Python? Me dice a mí, ojo, convención de nombres, minúscula, es decir, si yo voy a nombrar una variable, por ejemplo, hay una variable que se llame, digo, id sensor. Esto está errado. Yo debería decirle id raya al piso sensor. Bueno, aquí voy a colocarle un nombre acá para que me quede así. Para que me quede así. Ahí está, es porque no está siendo utilizado y me está marcando porque no le estoy colocando, por ejemplo, un número. ¿Mm? Ahí.
Entonces, los nombres de las variables y las funciones deben ir con minúsculas con guiones bajos cuando son palabras compuestas. Eso es una buena práctica en lenguajes de programación y Python tiene algo que se llama PEP 8, que eso traduce Python Enhancements Propose, que eso es propuesta de mejoramiento de Python. Entonces le dice a uno, mire, si usted va a trabajar nombres de variables y nombres de funciones, pues ya que usted va a declarar una función que se llame def leer temperatura, ejemplo, temperatura y va aquí con sus argumentos A, B, ¿sí? Esto no es que esté mal. Bueno, aquí va sus dos puntos y aquí va su texto. Bueno, esto que el programa funciona, sí va a funcionar. Que le puedo colocar un comentario y que me queda bien con el comentario, sí, no hay ningún inconveniente. Pero las buenas prácticas dice que coloque minúsculas y coloque raya al piso cuando son palabras compuestas. Mire. Si mi función es leer temperatura aire, por ejemplo, debería colocar raya al piso y aire. Y esto es una buena práctica. No es que me gusta que quede así. Leer temperatura, pues no es un nombre descriptivo, sí, porque si yo hiciera esto, es que quiero explicarles acá varias cositas de eso. Si yo hiciera esto, de X, A, B. Y eso para mí fuera leer temperatura, pues está bien definido. No tengo error de sintaxis, pero no es un nombre descriptivo. Y Python me dice, y pueden buscar en otras guías, que es mejor utilizar nombres descriptivos para nombres de variables, para nombres de funciones, para nombres de clases porque es una buena práctica y está dentro de la norma. ¿Y en qué norma estamos trabajando? Perdón, ¿en qué fase estamos trabajando? En la fase de codificación y estándares. En esa fase. ¿M? En esa fase estamos trabajando. Y en esa fase eh, hay una norma que es la norma IEEE 1016 para descripción de diseño de software, pero como estamos trabajando con un lenguaje específico, ya el lenguaje específico me dice, mire, yo tengo unas buenas prácticas y un estilo de código, trabaje con este estilo de código y nos va a ir muy bien si lo hacemos así. ¿Qué otros tips les puedo dar acá para cuestión de programación? Los camel case o nombres de las clases, como ya les decía, yo puedo definir, bueno, aquí aparece error porque aquí no he terminado, aquí no he definido esto que es. Voy a crear una clase. Entonces, una clase es class. El camel case que es, vamos a suponer que yo voy a colocar una clase llamada leer temperatura. Leer temperatura. Sí, leer temperatura. Ahí estoy definiendo ahí estoy definiendo una clase, ¿cierto? Entonces, el Camel Case, y bueno, aquí me hace falta los dos puntos. El Camel Case me dice, venga, si es una clase, como es una palabra compuesta, coloque las primeras letras de las palabras en mayúscula. Esto es Camel Case. Y el camel case, junto con la forma en que yo defino variables, que es con raya al piso, se llama snake case. Snake case del inglés, eso viene de caso serpiente. Le colocaron eso. Mira, aquí lo voy a colocar la palabra. Eso se llama así. Se llama Snake, Snake Case. Eso es, Snake Case. Esa es la técnica de yo colocar, de que coloquemos nosotros underscores o raya al piso en palabras compuestas para variables. Mire, esto es una variable para funciones, para clases que es no con raya al piso, pero sí con camel case. Entonces, miren que son reglas que yo debo empezar a practicar y que me va a ir bien si yo empiezo a seguirla. Hay otra que me dice, mire, si usted va a declarar ¿una qué? Una constante, hágalo en mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo digo, es que voy a trabajar con la constante llamada pi. Pi.
3.14, 15, bueno, 15 y 16. Así se declara una constante. Hay otra cosa, es que si yo voy a trabajar con asignaciones, ¿esto me va a funcionar a mí? Sí, pero deberíamos hacer lo siguiente, separo a un espacio del símbolo de asignación, del operador de asignación, un espacio a la izquierda y un espacio a la derecha. Pero es que yo lo hice así, ingeniero. Pues así va a funcionar porque no tiene un error de sintaxis. Pero la buena práctica me empieza a decir cosas, mire, como quedó aquí arriba es perfecto, así es como debe quedar. Esto quedó con Snapcase, técnica de Snapcase, quedó con un espacio entre los símbolos de asignación a la izquierda y a la derecha. Entonces yo debería aquí crear un espacio y allá me queda bien definido. Son cosas que que debe empezar uno a trabajar. Que los cuatro espacios para indentación. Ah, que estoy trabajando acá esta función, entonces va uno, dos, tres, cuatro. Máximo aquí, cuatro espacios, ¿sí? Pero yo puedo trabajar acá, puedo trabajar acá, puedo trabajar acá, puedo trabajar acá, ¿sí? La indentación es importante. Hay una cosa, cuando yo empecé a trabajar con Python, pues yo no lo sabía, porque, y no, yo nunca he trabajado líneas con esa cantidad de texto, pero longitudes de líneas de más de 79 caracteres no es buena práctica hacer. Donde yo tenga una línea de código de más de 79 líneas, dicen, no, realmente no, realmente haga algo, divida eso y 79 líneas, 79 caracteres es harto, ¿no? Sí, esto aquí tiene 31, ya miramos a ver cuánto tiene. Sí, entonces aquí dice, aquí tiene 30. O sea que yo podría, si tuviera algo, vamos a suponer que yo tengo algo como esto, pero obviamente esto es cerrado. Yo debería tener hasta ahí, inclusive líneas así de este largor, de esta longitud, son permitidas. Pero si empiezo a extenderme más acá y me llega a sumar más de 79 líneas, de 79 caracteres, no, digamos que es una mala práctica. ¿Mm? Otra cosa, otra cosa, cuando yo voy a importar, hasta eso nos dicen las buenas prácticas en programación. Cuando yo voy a importar librerías, hay tres tipos de librerías que uno importa, que fue las que yo les dije ahorita. Las estándar, las de tercero y las locales. Las estándar, y ese es el orden en que uno debe importarlas. Uno debe importar primero las estándar. Por ejemplo, voy a importar la librería OS, que es del sistema. Esa es una librería estándar. Ah, bueno, ubíquela arriba. ¿Qué va a importar otra librería estándar? Coloque la debajo de esa. Ejemplo, import sys. Mire esta. Ah, bueno. Import. Otra librería estándar. Import sysconf. Listo. Esas son librerías estándar. Listo. Yo debo saber si la librería no pertenece a Python y me tocó instalarla porque es de un tercero, por ejemplo, NumPy. Entonces yo dejo un espacio y le digo import NumPy como esto es un alias, esto ya es diferente. Yo digo, importo la librería y nómbrela como ND y ya después yo hago referencia a ND después. Esta librería estándar, perdón, esta librería de terceros se ubica debajo de las estándar, las de terceros, dejando un espacio. Yo no, ¿qué pasa si la dejo así? No pasa nada, no pasa nada. Pero la buena práctica me dice, deje un espacio porque es una librería de terceros. Ah, bueno, es que ahora, si yo quiero importar lo que habíamos hecho antes, por ejemplo, importe de sensor BM80, que es un archivo, mire, es un archivo módulo,
perdón, esto es from, porque esta es una librería local, digo que es de sensor, importe la clase llamada, vamos a suponer que se llama, bueno, se llama esta es la clase, menos mal me la arroja ahí porque tiene autocompletado. Esta librería se llama librería local. Entonces ya tenemos las tres clases. Las librerías estándar, las de terceros y las locales. Y van en ese orden. Que no, que es que yo quiero dejarla aquí arriba. No pasa nada. Que es que yo quiero dejar la otra aquí arriba. Y así. Pues no pasa absolutamente nada. Pero alguien que conozca de programación dice, pues, perdón, utilizo la palabra, qué desorden. Porque primero van las librerías locales estándar, y luego se haría la corrección. Si uno fuera auditor, uno tiene que saber todo eso. Le dije, mire, esto debe ir ordenado así, ingeniero. Primero las estándar, luego las de terceros y después las locales. Y entonces todo el software va quedando en orden. ¿M? Y eso que aquí no estoy incluyendo comentarios, que es otra cosa, que son los docstrings, que deben quedar donde yo explico todo lo que hace el proyecto, explico lo que hacen las clases, explico lo que hacen las funciones, hago el encabezado en la parte de arriba de cuál es el autor, la fecha, la licencia, la versión. Entonces, esto es una buena práctica, buena práctica, buena práctica, buena práctica, buena práctica. Mire, me va quedando las cosas bien ordenadas, bien organizadas. Son cosas que hay que empezar a estudiar, que no se las enseñan cuando uno está trabajando programación. En programación le enseñan a trabajar la sintaxis, pero sumado a la sintaxis, practiquen o estudien las buenas prácticas. Hay algo en Python, ya para terminar, porque son las 8:28. Y en Python dice, mire, si usted dice que si X es igual a true, X. Bueno, aquí marca X porque X no se ha declarado y eso. Pero si yo la dejara acá, esto está bien, ¿sí? Que en sintaxis funciona porque no hay un error de sintaxis, pero la buena práctica me dice primero, ojo, coloque este espacio acá, listo. Pero ¿está del total bien? No, no está del total bien, porque Python dice, si eso es verdadero, puede hacer esto, si X, nomás, con la X. Si X van los dos puntos y aquí va el código respectivo. Porque es una buena práctica que implementó Python para empezar a reducir código y que funciona. O es decir, que yo cada vez que yo quiera validar una variable, si es verdadera, solamente si tengo una variable llamada nota y yo digo que si la nota es verdadera o no, bueno, cualquier otra cosa, no se me colocar sí, nota dos puntos, sí, eso es. No hay necesidad de colocar eso adicional de que si eso es igual a true. Que lo puedo hacer, sí, sí lo puedo hacer. Pero Python dice, no, no lo haga así, hágalo de esta manera. Ya hay un documento bien extenso, tiene muchas recomendaciones para la indentación. O sea, tiene muchas cosas buenas que uno debe practicar. Y que cuando uno presenta un código, sobre todo yo que voy a mandar a registrar un software, pues si el que va a revisar el software es un ingeniero, pues va a decir, y si él sabe programación, va a decir, el software quedó bien hecho porque sigue una norma. Bien, no sé si tienen preguntas, son las 8:30. Si no, pues damos por terminada la Open Class del día de hoy. No, No, profe, muy profe. claro. Bueno, que estén muy bien entonces. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga a todos. Ok, profe, gracias. Hasta Gracias, luego. igualmente, hasta Hasta luego. luego.